¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Valdés y soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este momento vamos a desarrollar la temática de correlación y regresión para la unidad número 2, para la materia de inferencial número 2, que imparte el ingeniero Juan Morales. A continuación vamos a ver el índice con los temas que vamos a desarrollar en este momento, que es el 10.2 correlación, 10.3 regresión, 10.4 variación e intervalos de predicción y por último 10.5 regresión múltiple. Comenzamos. El 10.2 vamos a ver las definiciones y esto es lo siguiente, que es: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación R son las siguientes. El valor de R está siempre entre -1 a 1. Muy importante porque esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos utilizando herramientas tecnológicas. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir las fuerzas de una relación que no sea lineal. Por último, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Y eso también lo vamos a ver en las diferentes gráficas que vamos a obtener por medio de herramienta tecnológica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir con la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si hay una correlación lineal, puede existir una correlación no lineal. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual que podemos ver a continuación en esta tabla según las mediciones que se realizaron. En primera parte, en la parte superior, tenemos la oportunidad de revisar el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y la parte inferior pues es el coeficiente que se le asigna a cada uno de esos tamaños. Podemos ver que tenemos una tabla ya de datos que podemos entonces ya transferir a herramienta tecnológica. Esto es lo que nosotros hicimos en esta ocasión en herramienta tecnológica y me está diciendo, aquí pueden ver que yo ya puede ingresar todos los datos que tengo en la tabla que les acabo de describir anteriormente. Entonces, a esto es un ejemplo muy sencillo donde nos vamos a estadísticas básicas, después correlación y vamos a unir las dos vertientes, que es tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Aquí, como podemos ver, pues es una correlación de Pearson, presentar los valores en P. Y esa es una parte de la información que nos regala esta tabla. La parte que se encuentra inferior, ya esta es para poder obtener el gráfico de dispersión. ¿Cómo lo podemos ver aquí de esta manera? Con la regresión. Y ojo, esto es muy importante, cómo se ingresa los datos en coeficiente y también en la variable Y, y la variable X, el tamaño del cerebro. Entonces, vamos a verlo para poder
perdón, utilizarlo ya en herramienta tecnológica. Entonces, nosotros ya tenemos aquí la información del tamaño en centímetros cúbicos y también el coeficiente intelectual. Bien, entonces, dado esto, nos vamos a estadística básica, correlación, y entonces la correlación vamos a seleccionar las dos columnas que nosotros tenemos. Lo estamos diciendo, Minitab utiliza estas variables que son mis columnas denominadas X y Y, en esta ocasión tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, y la siguiente es el coeficiente intelectual. De acuerdo, perfecto, me dice Minitab. Entonces yo aquí ya tengo el resultado que la herramienta tecnológica me regala, en donde veo que la correlación de Pearson está indicada de 0.179 y el valor P, ojo con este resultado, pues es de 0.625. Aquí una de las cosas muy importantes es que el problema no nos regala una información sobre cuál es el nivel de significancia que nosotros debemos utilizar. Entonces, por lo tanto, podemos determinar que es 0.05, ¿no? Para que nosotros podamos ingresarlo en la herramienta tecnológica. Bien, entonces, después de tener esta información, vamos a ir a gráfica de dispersión con regresión, y yo aquí ya tengo, debido a que yo ya había ejecutado el procedimiento para poderlo plasmar de esta manera y poder tener aquí la información. Entonces yo aquí elijo en la variable Y el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, pues en centímetros. Aquí yo puedo jugar con etiquetado, la escala, mostrar datos, etcétera. Yo puedo hacer diferentes acciones para que me dé la gráfica. Entonces, aquí ya que la tenemos, entonces podemos revisar lo siguiente. En la siguiente gráfica de regresión se validan los puntos junto con el p-value de 0.62, bueno, 0.620, que es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no hay prueba suficiente si están o no correlacionados los resultados obtenidos en este ejercicio. Entonces, aquí en donde nos vemos esta gráfica es simplemente una representación de los puntos que se logran colocar en base a los datos que nosotros tenemos aquí acumulados. Entonces, esta es una representación gráfica. ¿Cómo los tenemos? ¿Cómo podemos saber? Bien, pues de este lado está el coeficiente intelectual, que es el lado de las 10, y que va de 80 a 130, que es el coeficiente intelectual. Bien, entonces aquí abajo, en el rubro de las X, se encuentra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, que va desde 950 hasta los 930, y poderlos ubicar o relacionar como si fuera un plano cartesiano, por así decirlo. Muy bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Este es del calentamiento global, muy importante. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bien, en la parte superior de la tabla nos regala los datos de las partes por millón de la acumulación del CO2, pero también podemos ver en la parte inferior los grados centígrados que se han registrado año con año.
Si lo podemos ver, el CO2 inicia en 314, incrementa 317, 320, 326 hasta terminar 369. Ahora bien, en temperatura, inicia con 13.9 y termina en 14.4. Sin embargo, los años anteriores han sido más altos, pero sí logra tener un incremento. Ahora bien, vamos a ver entonces cuál es el resultado. El mismo procedimiento que lo hicimos anteriormente lo vamos a utilizar de esta manera, en donde nos regala esta gráfica. En el segmento de las Y se encuentra la temperatura en grados centígrados y en la sección de las X se encuentra la concentración del CO2 por partes por millón. Entonces podemos ver claramente que sí tienen una ascendencia, ¿no? El resultado de la correlación de Pearson está en 0.892 y el valor P en 0.001. Bueno, entonces podemos tener lo siguiente, que es con el resultado del p-value de 0.001 quedando por debajo del nivel de significancia y la correlación de Pearson aproximada al 1, por lo que podemos presumir e interpretar que sí son datos correlacionados lineales de manera positiva, ya que ambos están en aumento. Vamos a verlo directamente en Minitab y hacerlo rapidísimamente, ya que vamos a también a realizarlo por medio de un asistente. Bueno, vamos primero con la normalidad. Tenemos aquí el vaciado de los datos que nos dio el problema. Entonces tenemos dos columnas. La primera columna tenemos la concentración de CO2 por partes por millón y el desplegado. Y dando continuidad, entonces está la temperatura en grados centígrados y los datos correspondientes. Entonces aquí ya podemos indicar en estadística básica, correlación. Ingresamos, nuevamente le decimos a Minitab, ¿sabes qué? Estas son las dos columnas que yo quiero que tú utilices para que puedas indicarme tus datos. Entonces, ya que nosotros tenemos esta información, ya aquí ya se encuentra correlacionado y nos da pues la misma información que ya resumí, que el valor P es de 0.001. Ahora bien, vamos a revisar la gráfica y la gráfica es gráfica de dispersión. Vámonos con regresión. Después de regresión, entonces la variable de la Y es temperatura y por último la variable X es CO2. Lo único que vamos a utilizar en esta ocasión. Tampoco el problema nos da algún nivel de significancia o algo por el estilo, entonces ya estamos determinando cuál es el correcto. Después de esto nos da la gráfica que ya resumí anteriormente, donde podemos ver claramente la ascendencia de los datos previamente correlacionados. Entonces podemos presumir definitivamente que sí existe un incremento de temperatura en definitiva en base a la acumulación de partículas de CO2. Ahora bien, ¿qué es lo que acá tenemos en Minitab? Vamos a la presentación. En Minitab nos da la oportunidad de tener un asistente y con este poder tener una facilidad de poder utilizar la herramienta tecnológica para aquellos que no la conocemos o aquellos que podemos hacerlo de una manera un tanto también simple en lugar de irnos a diferentes opciones dentro de la misma plataforma. Aquí en esta ocasión vamos a seleccionar la opción regresión para indicarle a la opción, ¿sabes qué? Yo necesito una regresión simple ya que tengo pues ciertos datos.
Esta regresión, igual que la anterior, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito un modelo, el que sea lineal, ya que no tengo más variables. Entonces, por lo tanto, déjame decirte que el nivel de significancia es de 0.05 y la columna Y le pertenece a la temperatura y la columna X pues le pertenece a CO2. Después de eso, vamos a realizarlo. Vamos a ir a asistente, regresión, simple, y habíamos dicho que íbamos a seguir la columna Y va a ser temperatura, y la columna X, como se encuentra aquí atrás en la gráfica, pues la columna X se vería CO2. Ahora bien, vamos a darle a aceptar y nos aparece gran cantidad de información, lo cual lo que nos está haciendo, nos está ayudando a que podamos hacer una interpretación de los datos que Minitab nos indica. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de línea, la cual es semejante a la anterior, pero aquí nos da una interpretación de por qué utilizamos este p-value y que tenemos 0.001 si tenemos un nivel de significancia de 0.05, ¿no? Entonces, si se fijan, pues existe una relación entre X y Y, se acerca más al sí, definitivamente. Entonces, si tuviéramos un p-value acercándose al 0.5, pues entonces sería un no. Ahora bien, el porcentaje de variación, pues lo tenemos un poco alto, y la relación entre X y Y, que como habíamos leído anteriormente, pasa de -1, inicia en -1, pasa por el 0, hasta llegar a 1 para que podamos tener. Entonces tenemos un positivo perfecto, como nos está indicando aquí Minitab. Esta es otra de las gráficas. Aquí tenemos un modelo lineal y otras interpretaciones muy parecidas a las que ya hemos tenido. Nuevamente esta, sin embargo, aquí ya nos está regalando ciertos ejemplos que podemos seguir para poder crear una interpretación. Y aquí, en base a esto, esta información, repetimos la misma gráfica, sin embargo, aquí ya nos regala un pronóstico. Y este pronóstico en Minitab también se hace por separado. Sin embargo, aquí con este asistente nos regala la totalidad de la información. Entonces, nuevamente tenemos un intervalo del 0.95. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de significancia de 0.05 y nos dice de qué punto a qué punto si tendríamos una X y Y con un pronóstico. Eso es lo que nos está indicando. Y por último, también nos dice que pues puedes verificar que pues el tamaño de la muestra N10 no es lo suficientemente grande, ¿no?, como para proveer una estimación muy precisa. Los datos poco comunes, pues no hay pocos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados, sí. Y por último, la normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P. Ojo, son puntos muy importantes que debemos de considerar. Entonces, y aquí la misma herramienta con su asistente nos lo está indicando. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos la información y ya presentamos. Es la misma, solamente que ya acumulada, ya utilizando el asistente, pues.
Vamos a el siguiente, que es el 10.3. 10.3 regresión. A partir un conjunto de datos muestrales pareados de ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Tenemos la fórmula. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta a variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad de esta, se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión, representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia de unidad. En el diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos sobre los datos. Los vamos a ver en Minitab, ya con la gráfica y después la interpretación de los mismos datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de ecuaciones de regresión. Residuo y observada menos y predicha. Tenemos la información. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado en el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos. A continuación, se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos la información. Sin embargo, vamos a ver cómo la hicimos. En esto nos vamos a ir a estadísticas, nuevamente correlación. Después de correlación vamos a ingresar con edad, tamaño de cintura, para después volver a hacer la gráfica de línea ajustada, seleccionar cada una de las variables y sucesivamente para poder tener una información que aquí mostramos, lo cual vamos a hacerlo directamente en herramienta tecnológica. Bien, aquí tenemos los datos, tenemos la edad de los hombres y cuál es el tamaño en la cintura. Vemos que un hombre de edad de 22 años tiene un tamaño de cintura de 68.1 y uno de 17 pues tiene 66.7, así sucesivamente. Entonces aquí me dice el procedimiento que ya ejecutamos, que nos vamos a ir a estadísticas básicas y después correlación. Vamos a hacerlo, estadísticas básicas, después a correlación. Y vamos a ingresar edad, tamaño de la cintura. Ya tenemos aquí que vamos a seleccionar el método de Pearson y presentar los valores de P. Vamos a dar a aceptar. Y tenemos aquí esta información
que la correlación de Pearson es de 0.845 y ojo lo que sigue, el p-value de 0.000. Ahora bien, nos queda la parte de ejecutar la gráfica y esta es por medio de estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. En el valor Y está el tamaño de la cintura y el valor Y es el tamaño de la cintura y el valor X es el tamaño, es la edad del hombre. Aquí podemos indicarle, ¿sabes qué? No quiero 4 gráficas por separado, dámela en uno, perfecto. Otras opciones, nivel de confianza, ya vimos que el nivel de significancia es de 0.05, por lo tanto ya tenemos determinado eso. Bien. Aquí tenemos las 4 gráficas, la gráfica de probabilidad normal, la de ajustes, el histograma y el orden. Entonces, aquí vemos cómo es que se encuentran relacionados y cómo están dispersos estos datos y relacionándolo entre el tamaño de la cintura del hombre y la edad. De acuerdo. Entonces, aquí tenemos ya los resultados nuevamente. Y estos resultados vemos que tenemos la ecuación. Nos estaban solicitando la ecuación. ¿Por qué? Porque es sumamente importante para que podamos hacer una, por así decirlo, una proyección con los datos que tenemos acá. Entonces, vemos que tenemos la ecuación y la ecuación nos indica 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Entonces, si yo quiero utilizar esta misma ecuación para poder determinar o calcular cuánto es lo que sería teniendo 20 o 40 o 60 años, utilizo esa misma ecuación y puedo tener los siguientes resultados. De 20, si yo utilizo esta ecuación, me daría un resultado en centímetros de 72.158. Si yo lo único que hago es sustituir el 40 por el 20, pues entonces me dan 84.676 en centímetros. Por último, si yo tengo 60 años, utilizo la misma ecuación que obtuve anteriormente, pero sustituyo por la edad del hombre de 60 años, pues entonces ya tendría un resultado en centímetros de 97.194. Y listo, aquí tenemos la demás información como la R cuadrada, que es la 71.41, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, porque vamos a utilizar nuevamente el asistente. Pero en teoría el resultado es que en base a la correlación de Pearson es sumamente fuerte y que el p-value pues está muy por debajo del nivel de significancia, por lo que pues existe una correlación de que pudiéramos es con una hipótesis alterna, pues tiene una correlación, ¿no? Esa es la forma en la que podemos revisar esta información. Ese es el procedimiento. Ahora bien, nos indica que podemos utilizar el asistente. Vamos a Minitab, regresión. Nos indica el procedimiento que es regresión simple. ¿Listo? Aquí nuevamente volvemos a jugar cuál es la variable que nosotros queremos utilizar según la columna necesaria y ya pues determinamos que la columna X pues es la edad y la columna Y pues es el tamaño de la cintura. Seleccionamos lineal, dejamos el nivel de significancia conocido, damos a aceptar y nos va a comenzar a dar la información respectiva en la que pues vemos que existe una correlación entre X y Y. Sí,
¿Por qué? Porque el p-value está muy por debajo del nivel de significancia. ¿Tenemos un porcentaje de variación alto? Sí, tiene una muy buena variación llegando al 100. Tiene un nivel positivo muy alto porque la R la tenemos en 0.85 y pues recordemos que pasamos de -1, iniciamos en -1, pasamos por 0 hasta terminar en 1, que está muy fuerte, muy positivo. Aquí nos regala una mayor información que podemos agregar o eliminar. Aquí donde pues vemos la ecuación con la que podemos hacer esas proyecciones que ya ejecutamos anteriormente. Vemos los demás, que son nuevamente ciertas gráficas con la información que ya ejecutamos del modelo. Podemos hacer comparativas también, comparativas con ciertos patrones. Nuevamente aquí vemos un pronóstico entre las variables X y Y con un IP del 95%, donde podemos encontrar ciertas, por ejemplo, aquí tenemos la edad que es de 60 años y me indica que tengo 97.198 centímetros. ¿Cuánto nos salió en la información acá? 97.194. Listo, muy parecido. Es simplemente un cambio ligero, seguro por redondeos. Entonces eso es lo que nos sirve también para poder hacerlo de una manera más fácil y todo acumulado y encontrar la información de una manera más digerible para todos. Parte de las recomendaciones, ¿no? Donde nos indica que su muestra es lo suficientemente grande, 40 elementos, para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Nos regala datos poco comunes, hay normalidad de 15 datos y pues el modelo de los ajustes. Este es el ejercicio. Vamos con el siguiente. El siguiente es el ejercicio de edad y tamaño de cintura de mujeres. A continuación se presenta las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura de una mujer de 18, 36 y 54 años. Es lo mismo que realizamos en el ejercicio anterior, solamente que nos está indicando nuevos datos, pero nos está arrojando también la petición de diferentes edades para las mujeres. ¿Qué es lo que podemos realizar rápidamente? Revisarlo. Yo ya hice el procedimiento, ya tengo aquí la ecuación de regresión y esa ecuación para mujeres es de 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Entonces con una R cuadrada del 75.36, lo cual es muy fuerte. Aquí está Fisher también, en los grados libertad, etc. Y también la media, la R cuadrada, etc. Y ahora sí ya podemos ver la dispersión entre encontrar en el plano, se puede decir, la cintura de las mujeres y la edad de las mujeres. Pero regresemos al punto de la edad. Entonces, si aquí tengo la ecuación de regresión, entonces yo aquí puedo obtener que el p-value es de 0.00, la correlación de Pearson es de 800.868, el cual es fuerte. Entonces lo único que voy a hacer es lo siguiente. Pues ya respondí las demás preguntas, pero pues vamos a sustituir en la ecuación que encontramos anteriormente sobre 18, 36 y 54. Entonces, si yo tengo esta información, lo único al momento de sustituir, aquí tengo la tabla de los resultados, 68.691 para 18 años, para 36 es 83.0
262. Y por último, pues la de 54 sería 97.833. Si yo lo quiero ver rápidamente acá, en MinTab, entonces despliego la información, ya está vaciada acá. Aquí tenemos, están los datos. Tenemos 40 datos con diferentes edades y obviamente diferentes medidas de cinturas. Muy bien, pues entonces me dice que vaya a... El procedimiento me dice que vaya a estadística, correlación, y hacemos este proceso que ya tenemos. Solamente vamos a seleccionar mis variables, que es la edad y la cintura, le damos OK y tenemos aquí el resultado que yo ya tengo, que es el p-value de 0.000. Entonces ya por último nos vamos a nuevamente regresión y vamos a utilizar la misma información. Y aquí la tenemos acumulada, ya le expliqué anteriormente, y simplemente vamos a mostrar cómo es que podemos utilizar el asistente con la regresión simple y poder jugar con los datos ingresando como el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente, pero sin el asistente, con el nivel de significancia conocido, y pues ya poder indicar un resumen más simple, no austero, pero sí más simple, donde podamos ver en una sola página cuáles son los resultados tanto de la gráfica, de la relación entre X y Y, de que tenemos un intermedio, casi por así decirlo, en porcentaje de variación, pero una fuerte correlación entre X y Y, gráficas, una regresión, unos residuos que nos indica. Aquí tenemos pues vaya, puntos algo dispersos fuera de estos puntos. Tenemos la fila 22 que nos está indicando que tiene 16 años, pero que tiene una cintura de 100 centímetros. Vamos a revisar. Aquí tenemos uno. Uno de los datos. Bien, entonces esto es el resumen que nos tiene este tipo de datos, y aquí obviamente también podemos ver el residuo. Este es el último ejercicio de la edad. Entonces pues el nivel de significancia es de 0.05 y una correlación de Pearson de pues próximo al 1, por lo que podemos presumir que existe una correlación entre los datos evidentemente ascendentes, ¿no? Vamos con el siguiente punto, y este es la variación e intervalos de predicción. La definición es: suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral y el valor predicho de Y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión. La desviación total es de X y Y en la desviación vertical.
no aparece el dato completo, que es la distancia entre el punto X y Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Después nos relata la información de la desviación explicada y la desviación sin explicar. Aquí tenemos la desviación total, la desviación explicada. La desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Por ejemplo, imagine una muestra de datos pareados de X y Y que incluye los valores específicos 5 y 19. Suponga que utilicemos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de la regresión es de Y es igual a 3 más 2x y la media es el valor de esta dada de la media, igual a 9. Aquí nos está explicando cómo gráficamente se encuentra en un plano cartesiano entre las y y las x, pues esta desviación total y la desviación sin explicación y la desviación explicada, ¿no? Ese es como el resumen que podemos dar sobre esto. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicada. La variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar, como se muestra aquí estas sumas y totales. El coeficiente de la correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R es la proporción de la variación de Y, que se explica por la relación entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula la R cuadrada, variación explicada y variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro puede denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotada como SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados y los valores predichos que obtienen en medio de la ecuación de regresión. Vamos al siguiente ejemplo. Peso y consumo de combustible de autos de carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible de carretera en millas por galón. Nos pregunta lo siguiente. 1. Determine el valor de coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible de carretera. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
En esta operación vamos a validar que vamos a ingresar a Minitab, vamos a vaciar los datos que nos da el ejercicio, vamos a ingresar a estadísticas, después a regresión, ajustar el modelo de regresión y vamos a ingresar en respuestas, vamos a ingresar carretera, millas por galón y en predictores continuos, pesos por libras. Después de eso ya vamos a meter mayores opciones y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a realizarlo directamente en Minitab. Bien, yo aquí ya tengo todos los datos por marcas de carros, el modelo, pesos, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, ciudad millas, carretera, millas por galón. Entonces, yo aquí ya tengo toda esta información. Tengo 32 marcas, por así decirlo. Entonces, el procedimiento me dice, ¿sabes qué? Ingresa estadística, regresión y ajuste de modelo de regresión. Estadística, regresión, ajuste de modelo de regresión. Y vamos a seleccionar entre todos estos, vamos a seleccionar carretera por galón. Y por último, en predictores continuos, pues vamos a seleccionar peso por libras. El modelo, no ingresemos nada, sin embargo aquí vemos nada más que el nivel de significancia sea del 95%, no nos indica alguno otro. Entonces ya podemos ingresar la gráfica. Ojo, aquí en la gráfica podemos obtenerlo como individuales y después decirle, ¿sabes qué? Nada más quiero esta o la otra. O bien decirle 4 en 1. Excelente. Para que podamos revisarla de mejor manera, como lo vemos acá en el histograma, donde vemos dónde se encuentra acumulado esta expresión que necesitamos acá. Después los residuos, vemos que tenemos aquí un residuo en la fila 24. En la fila 24 tenemos un Mercedes. Este Mercedes me dice que pesa 3.700, pero que tengo un rendimiento mayor de 37. Podemos ver que no hay algún otro dato por el momento que podemos revisar. Si hay uno aquí de 38. Sin embargo, el peso es mucho menor. Y este dato lo podemos ver seguramente aquí. Aquí se encuentra. La fila 24 y la fila 30. Justamente el peso y el combustible. Bien. Viendo esto nos indica, podemos ver que el resumen del modelo, pues tenemos la R cuadrada, la ajustada, el coeficiente, el peso en libras, el p-value, la ecuación de regresión también. Nos está indicando que tenemos este 24 que está un dato observado, el otro no está observado. Entonces tenemos esta información. Ya que la tenemos acá, pues podemos ver ahorita en base a este p-value que se encuentra acá, que es de 0.00, entonces queda por debajo del nivel de significancia. Tenemos la oportunidad de rechazar la hipótesis nula y de aceptar la alterna, y que son una correlación lineal entre los datos para la prueba de hipótesis. Bien. ¿Cómo podemos obtener el
coeficiente de correlación, ya que es una de las preguntas. El coeficiente de correlación. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas básicas, correlación, estadísticas básicas, correlación. Yo aquí ya lo hice, seleccioné solamente los datos con los que estamos jugando y esta información nos indica la correlación que va de -1, pasa por 0 y llega hasta 1. En esta ocasión es sumamente fuerte, pero el lado negativo, con un p-value. Entonces por eso aquí ya podemos tener esta información dando respuesta a la primera pregunta. La segunda, si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación. Sí, si existe evidencia suficiente de correlación, ya que el p-value es menor al nivel de significancia. La tercera pregunta, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible? Vemos que tenemos dentro de Minitab esta R ajustada de 63.86, que sería pues esa alta correlación para poder utilizar y por poder indicar que las variables están relacionadas entre sí. Por último, tenemos aquí, el punto 4, perdón, nos indica hacer una predicción con un carro de 4,000 libras, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, esta predicción, es irnos otra vez a estadísticas, regresión, predecir y poder ingresar los datos que acá nos invita, que sea en base que vamos a poder lograr o que vamos a poder tener en millas por galón, teniendo un peso de 4,000 libras. Entonces vamos a estadística básica, predicción, y aquí ingresamos las 4,000 libras y aquí tenemos el resultado, que lo comparamos acá, es el mismo. Entonces, el cual, ojo, aquí nos da dos resultados en uno. Nos indica cuál es el consumo de millas por galón, que se encuentra de este lado, 27.07, en base a que tengamos un peso de 4,000 libras. Sin embargo, aquí también nos indica el intervalo de predicción con el 95%, que va de 22.4.314 a 31.6236, con un intervalo de confianza pues también aquí indicado del 95%. Y tenemos aquí ya la respuesta para la pregunta 5 también. La pregunta 5 nos indica cuál es el intervalo de predicción, y ya lo tenemos las respuestas señaladas en color amarillo. También lo podemos hacer en base a con asistente. Nos iríamos a regresión simple, vamos a seleccionar lineal y nos va a dar pues estas gráficas que ya tenemos. Por ejemplo, en esta podemos ver que pues existe una variación del modelo de regresión, es una variación intermedia, tiene un negativo perfecto, aproximándose al perfecto porque está en 0.81. Las recomendaciones, la ecuación,
vemos que está descendiente, perdón, la gráfica del modelo. Y aquí podemos ver también cómo podemos hacer la predicción teniendo 4000 libras, del peso de el peso de una unidad, y con un intervalo de predicción del 95%, y pues cuánto sería el consumo de combustible de millas por galón según estas necesidades. Y también nos indica que el tamaño de la muestra pues no es lo suficientemente grande también. Generalmente son 40, nos da que un dato no común pues está en la fila 24 y sucesivamente, ¿no? Entonces estos son los puntos. Aquí está el dato 24, uno de los residuos grandes, y pues que podamos comparar con los demás, con otros modelos, con otros patrones. Y esto es muy simple, lo único pues, que tienes que hacer es asistente, regresión simple, y volver a jugar con esta información. Y aquí nos despliega lo que ya hemos platicado anteriormente. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio de estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el peso en libras? Por último, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. Fácil. Vámonos. Tenemos aquí los datos duros. Ya los podemos revisar. Aquí vemos que tenemos un p-value de 0.001 en estaturas por pulgadas. La prueba de Fisher, el estándar también de 22.74, la R ajustada de 25.36. Tenemos la ecuación de regresión, que es menos 138.6 más 4.33 por las edades, la estatura en pulgadas. Entonces aquí ya tenemos las gráficas de los ajustes. Vemos un poco más de normalidad también en el histograma, en la gráfica de probabilidad normal, etcétera, ¿no? Entonces, en base a el p-value de 0.001 quedando debajo del nivel de significancia, se puede rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver otra vez cómo podemos obtener el coeficiente de correlación, porque es la primera pregunta y lo único que tenemos que hacer es irnos a estadísticas, correlación y peso libras y estatura por pulgadas. Vamos a verlo directamente en herramienta tecnológica. Muy bien. Nos indica que para hacer esto, pues sería este paso: peso libras. Tenemos aquí ya la información, nuevamente los mismos datos que ya resumí acá. Vemos que para poder obtener el coeficiente de correlación nos vamos a estadísticas básicas y correlación.
correlación de las variables que tenemos acá. Para elegir solamente seleccionamos peso en libras y estatura en pulgadas, le damos a aceptar y aquí nos da la correlación de Pearson y el p-value. Entonces podemos aquí tener, en base a el p-value, a la correlación de Pearson, pues ya tenemos la primera pregunta, que sería 0.522. Ya tenemos también la respuesta número 2, que existe una relación entre los datos brindados, considerando el p-value y el nivel de significancia. El porcentaje de variación, también ya aquí lo tenemos, que se encuentra acá. 25.36, ya que pues aquí sí nos brindan 39 datos, ¿no? Muy bien, y por último, tenemos que revisar una predicción de 40 pulgadas. Entonces nos vamos aquí a utilizar este procedimiento: regresión, regresión, predicción, regresión, regresión, predicción, y aquí vamos a utilizar estatura 40, y aquí ya tenemos nuestros datos. Tenemos el intervalo de predicción, que aquí respondemos la pregunta 5, de intervalo de predicción del 95% entre 133.337 hasta 226.92. Y pues tenemos la información de que tenemos 180.31 libras, ¿no? Que es lo que debe tener según el 70 pulgadas. Muy bien. Pues obviamente tenemos la oportunidad de hacerlo también por asistente. Son los mismos procedimientos repetitivos del mismo modelo, solamente lineal, y pues obviamente nos da la oportunidad de revisar cuál es la relación. Al parecer es muy bajo esta variación. Pues no es tan positivo, por así decirlo, la correlación entre X y Y. Tenemos aquí varios puntos en rojo que debemos de considerar: la fila 16, la fila 18, y tenemos dos residuos, dos poco común y un residuo. Lo mismo pero con patrones, y aquí ya podemos ver que tenemos una predicción que en base a 70 pues cuánto me daría, ¿no? Y pues nuestras recomendaciones para este ejercicio. Vamos al último punto, que es la regresión múltiple. Y esta regresión pues es una regresión múltiple, expresa una relación lineal entre una variable de respuestas X y 2 a una variable de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales, pues aquí se ve la ecuación. El objetivo pues es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple para que sirva para predecir valores de la variable de respuesta. R y R ajustada, R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que en una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Ajuste perfecto daría como resultado de R cuadrada 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1, a un ajuste muy deficiente. El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene un grave desventaja: un mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles.
R cuadrada ajustada y valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a datos muestrales. El valor P 0.000 resulta de una prueba de hipótesis nula. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión. Utilice el sentido común y considere prácticas para incluir y excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones de valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Vamos con el primer ejercicio, rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera, millas por galón, sean las variables de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso de automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Bien, entonces las preguntas son: determine la mejor ecuación de regresión. Segundo, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros, de 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar los rendimientos de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Aquí vamos a repetir un procedimiento, pero vamos a comenzar a seleccionar mejor. Primero vamos a irnos a Minitab, vamos a seleccionar pues regresión, ajuste de modelo de regresión. Vamos a vaciar estos datos. Vamos a, según las columnas que nos está brindando el problema. Después de esto podemos aterrizar diferentes opciones que vamos a verlas de una vez en la herramienta tecnológica. Nos indica el procedimiento que nos iremos a regresión y ajuste modelo de regresión. Aquí ya tenemos nuevamente los datos de las marcas de carros que ya vimos anteriormente. Regresión, ajustar modelo de regresión. Vamos a seleccionar los datos que nos está indicando el ejercicio. Carretera, millas por galón, en la Y. Muy bien. Y vamos a seleccionar peso de libras, cilindros, desplazamiento. Muy bien. Son estas variables: peso, cilindro y desplazamiento, capacidad de volumen. Entonces aquí en las opciones el nivel de confianza es de 95. Los demás datos no los necesito ingresar, más que si quiero que sea gráficas individuales o gráficas en 4 en 1, le voy a aceptar. Los demás datos los puedo dejar tal cual. Y bien, ya me da una gráfica donde veo que tenemos aquí un punto en la fila 24, nuevamente es el Mercedes, que sale como residuo. Tenemos la de ajustes, tenemos el histograma. Muy bien, entonces si vemos esta información, podríamos indicar que tenemos este p-value de las opciones. La primera, el peso es 0.008
Y pues tenemos la R ajustada, 63.35, el error estándar, la media, perdón. También podemos ver que existe pues el diagnóstico en ciertas observaciones del punto 24 y el punto 5. En general podemos ver esto. Ahora bien, ya aquí este es un error. Aquí tenemos un error. Sí, perdón, este es un error. La primera información que debemos vaciar en base a que tenemos que vaciar son todas las variables, que es peso de automóvil, que está aquí, la longitud también está, el frenado, la cantidad de cilindros y el desplazamiento. Entonces quedamos que es peso, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento. Vamos a borrarlo. Sería peso, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento. Esta sería la información correcta. Seguimos con el punto 24. La información correcta. Aquí tendríamos lo siguiente. Ya lo podemos revisar correctamente. No cambió en gran cosa, solamente si la R ajustada, el error estándar un poco también. ¿Por qué? Porque aquí estamos ingresando mayor cantidad de variables. Pero esta mayor cantidad de variables tenemos que tener cuidado porque varias de ellas superan el nivel de significancia. ¿Cuáles están debajo del nivel de significancia? Pues vaya, la primera es el peso. Podemos seguir después con el desplazamiento. Y por último, los cilindros. Pero podemos definitivamente sacarlo, retirarla de esa variable, y el frenado. Y también podemos retirar la longitud por pies, por pulgadas, correcto. Entonces, aquí lo que nos está indicando es que debemos de revisarlas, pero el modelo que debemos de seguir es que retiremos esta misma información que está arriba del nivel de significancia para que podamos construir una mejor ecuación, la mejor ecuación de regresión. Por eso, en este modelo lo que tenemos que hacer es retirar estas opciones y dejar las que pues debemos de considerar adecuadamente en el p-value y dejaríamos entonces peso, la que sigue es desplazamiento y cilindro, y ya podemos obtener ahora sí una nueva gráfica, pero de la mejor manera. Como vemos de este lado, este es el resultado, ya teniendo una nueva gráfica, y podemos ver que el peso en libras es la que se encuentra debajo del nivel de significancia. Entonces, aquí se encuentra el peso en libras. Ahora bien, la R cuadrada ajustada se modifica, ahora sí, queda en 63.35. La misma observación de datos se encuentra.
Ya vimos la gráfica. Ahora bien, pues podemos ver que el peso de libras se considera como una variable válida con 0.008 quedando por debajo del nivel de significancia. El resto no se puede considerar para las predicciones, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, ya que solo es el único realmente significativo. Vemos que tenemos el FIB, que es una medida, se podría decir que es una medida en donde nos indica en base a números del 1 hasta llegar pasando por el 5 y superar el 5 si se encuentran no correlacionados, moderadamente correlacionados o altamente correlacionados. Y aquí en esta ocasión vemos que el FIB que se encuentra acá pues es de 4.33 para pesos y libras. Entonces pues está menor que el 4, menos el 5, por lo tanto pues es moderadamente correlacionado. Nos pide también una predicción y esta predicción la vemos acá. Nos vamos a Minitab y aquí nos dice, considerando el ejercicio, pues que el peso es de 4000, cilindros son 6, el desplazamiento son 3.5 y los cilindros son 6. Nivel de confianza 95. Aquí están las variables, vamos a aceptar y aquí está la información y respondemos dos preguntas. Entonces, en base a esto, también tenemos ya ahora sí la ecuación de regresión. Tenemos la predicción del ajuste, que es de 27.32, y el IP del 95% que pasa del 22.607 y llega hasta el 32.0267. Entonces ya tenemos para responder las preguntas que tenemos acá, que es de ¿cuál es la mejor ecuación? Bien, ya aquí la tenemos acá, que es de 48.24 menos el peso de libras más el peso del cilindro menos el desplazamiento pues por la cantidad de volumen. Esa es la ecuación de regresión. En base a esto, lo que acabamos de ver anteriormente, pues tenemos que el ajuste es de 27.32.37 millas por galón, respondiendo a la segunda pregunta. Y según maximizando, que esto lo vamos a hacer muy importante con el optimizador, y esto es ingresando a regresión, optimizador de respuestas. Aquí me pide maximizar, el ejercicio me pide maximizar, y al maximizarlo me pide que lo haga con 6 cilindros. Y esto se ingresa en opciones, cilindros, retener un valor, 6 cilindros. Entonces ya tengo yo para ejecutarlo. Y aquí me dice, puedo moverlo incluso. Aquí me dice cuál es el rendimiento, cuántos serían los cilindros, el desplazamiento y el peso. Yo acá ya lo tengo. Entonces puedo revisar que mi Y estaría en 35.39 como mi máximo. Sería 6 cilindros con un desplazamiento de 1.80 y pues un peso de 2.595. Entonces esa sería la maximización en base al resultado del rendimiento. Sería de 35.709 con 6 cilindros y pues el peso en libras y un
un resultado de 1.80 para desplazamiento. Ese sería el resultado. Vamos a indicarle también que tenemos al asistente. Vamos a hacerlo directamente en Minitab. Vamos a hacerlo con regresión, pero en esta ocasión pues es múltiple. Aquí vamos a ingresar 3 datos, pero no se nos va a olvidar que es millas por galón. Y pues nos va a indicar el resultado de que lo veamos acá, que si existe una relación o no entre X y Y, pues se ve que es medianamente alto el nivel de variación. Tenemos comentarios al respecto, tenemos la búsqueda de patrones, mayores recomendaciones, el peso en libras, tenemos que expresada la R cuadrada, ¿cómo se llama? La ecuación del modelo también, y obviamente pues las predicciones, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad de revisar n peso, cuál va a ser el rendimiento, y obviamente las observaciones. Tenemos que el tamaño de la muestra es de 32 y se recomienda también 40. También tenemos un dato poco común que se encuentra dentro de la hoja, que sería el dato 24. Por último, vemos el ejercicio de colesterol miligramos con hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión. Donde el colesterol sea la variable de respuesta, utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. 3 en esta ocasión. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol que un hombre de 40 años mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice las variables resultantes a la mejor ecuación de regresión. Para esta predicción, pero y el último punto, ¿qué características tendría que obtener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable? La mejor ecuación de regresión. Nuevamente vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a abrir datos en Minitab. Entonces, ya aquí que tenemos los datos para poder realizar el ejercicio del colesterol en miligramos y hombres, pues entonces vemos que tenemos la edad, la estatura, peso, cintura, etcétera. Solamente aquí nos pide que en la variable Y tengamos se tenga el colesterol, y los demás variables de predicción, pues sea la edad, primero la estatura, el peso y el tamaño del cinturón. Entonces, con esto, y aquí nosotros ya tenemos esta información. Entonces sería la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Tenemos en una sola gráfica, opciones, el nivel de confianza del 95%, y pues tenemos ya aquí la información, que es la misma que tenemos acá. Vamos a revisar a detalle
que tenemos valores que se encuentran por encima del nivel de significancia, como por ejemplo el peso en libras, que es de 0.755. Sin embargo, pues tenemos el menor, que es la edad, después le sigue la cintura, y por último, pues la estatura. Se puede considerar la media, aquí la tenemos de 159.36, la R ajustada, y tenemos una ecuación de regresión, la cual no sería la mejor porque tenemos un valor, una variable que se encuentra superior al nivel de significancia. Tenemos dos datos observados que pues los podemos revisar acá, que se encuentran justamente, es la fila 28 y la fila 33. La fila 28 tenemos un dato observado y la fila 33. Bien, entonces vamos a retirar y dejar solamente vamos a dejar la edad, estatura y peso, cintura. Vamos a abrir. Vamos a retirar peso libras. Dejar cintura. Vamos a dejar solamente esas tres variables que están por debajo del nivel de significancia. Ya que tenemos esto, entonces vamos a ver el pergamino y aquí ya podemos ver que la edad está por debajo del nivel de significancia, cambia la R ajustada, por lo tanto pues se puede rechazar la hipótesis nula en base a esta información. Muy bien, nuevamente vemos que la edad queda arriba de 1, pero debajo del 5, por lo tanto pues está moderadamente correlacionada esta información. Podemos utilizar nuevamente el asistente con regresión y utilizamos la opción de múltiple y pues podemos ingresar aquí la información para que podamos utilizar de mejor manera estas opciones. En este momento vamos a utilizar una predicción, el optimizador, perdón, para poder responder las preguntas. También la predicción, y esta predicción es en base a que nos pide la pregunta utilizar un 40 años con 70 pulgadas, 175 libras y una cintura de 95 centímetros. Entonces aquí ya lo tenemos. Dirección, y la edad nos los piden 40, estatura 70 y la cintura nos la piden 95 y un nivel de confianza de 95. Aquí está el modelo como está construido
y pues podemos ver el pergamino. Listo. Que en base a la construcción de la predicción, pues nos pide que tenemos 476.591 y pues un IP del 95% de 151.644 a 801.539. Ahora bien, por último nos pide que optimicemos. Aquí está la respuesta número 2. Ya tenemos para crear una ecuación de regresión correcta. Y por último, el optimizador. Regresión, optimizador de respuestas. Aquí nos pide que un objetivo, y ese objetivo es de 150. Según la pregunta nos dice que pues el colesterol debe estar en 150 miligramos. Vamos a ver, no nos pide mayor información, fijarla o algo semejante, por lo tanto vamos a correrla. Nos dice que la altura debe estar, para que podamos tener un valor, un resultado de 150 miligramos de colesterol, pues debemos de tener una estatura de 76.20, una cintura de 108.70, disculpa, es de una estatura de 61.30, una cintura de 73 y una edad de 26. Entonces, esto es como debemos de tenerlo, y aquí es como lo resumimos, este dato que nos está solicitando. Nos pide un resultado, la solución de edad de 26, cintura 73, estatura pulgadas 61.3 y el colesterol en 150 miligramos. Muy bien. Entonces aquí ya podemos terminar los ejercicios y vamos a utilizar las herramientas aplicadas a casos prácticos. Anteriormente habíamos platicado que si teníamos una relación del incremento de las instalación de balatas dentro de un taller Mazda del último semestre del 2017 versus el mismo semestre pero del 2018. Ahora bien, lo que vamos a revisar en esta ocasión es la cantidad de la instalación u órdenes de balatas versus la totalidad de órdenes del mes, ya que estamos revisando darle mayor oportunidad a este tipo de instalación, ya que nos deja mayor ingreso económico que otro tipo de servicios. Es precisamente por eso que hacíamos esta descripción entre año a año de mismo semestre. Aquí podemos ver que en julio se hicieron 115 instalaciones de balatas versus una totalidad de 730 en periodo de julio. Lo mismo sucedió en agosto, así sucesivamente hasta concluir diciembre. Vemos que tuvimos un comportamiento más regular. Por lo tanto, si vemos esta gráfica, nos podemos revisar que tenemos una relación entre la cantidad de órdenes, un incremento, y la cantidad de balatas instaladas, como lo podemos ver acá. Entonces, si nosotros nos vamos al uso de la herramienta, lo que nosotros hicimos fue
una correlación primeramente y utilizamos una gráfica de dispersión. Entonces nosotros aquí vaciamos los datos, la cantidad de órdenes por mes versus la cantidad de balatas para darle una validación correcta a pues este incremento y a soportar la planteación de darle mayor espacio a este procedimiento. Entonces nos vamos a regresión, pero en estadística básica, correlación, vamos a utilizar total de órdenes versus con balatas, una correlación de Pearson, y ya aquí vamos a tener el p-value de 0.00 con una correlación de Pearson de 0.9997, muy fuerte. Ahora bien, vamos a darle una gráfica de dispersión con regresión. Vamos a ingresar las variables balatas en las Y y en las X vamos a darle un total de órdenes. Solamente vamos a revisar lo demás. Vamos a darle a aceptar y nos va a dar la misma gráfica que tenemos, que ya revisamos anteriormente. Por lo tanto, podemos, en base al resultado, pues se puede validar la correlación entre la cantidad de órdenes de balatas en el total mensual, dado que el nivel de significancia es mayor que el p-value de 0.00 obtenido, pues podemos rechazar la hipótesis nula. Y por el momento esto ha sido todo. Muchísimas gracias.